Apreciados hermanos y cualquier otra persona que esté viendo esta clase, yo soy el hermano Randolph y quiero darles a todos ustedes un fraternal y afectuoso saludo. Bienvenidos a este curso de formación en cosmovisión bíblica, iniciando hoy el tercer módulo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que por un lado es bastante amplio y complejo, pero que por otro lado es básico, importantísimo y relevante para poder articular una correcta cosmovisión bíblica. Es el tema sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué importancia tiene para nosotros un correcto entendimiento de este tema? Vamos a desarrollar este punto del curso en dos lecciones, la número 19 y la 20. Primero que nada, quiero darle toda la gloria al Señor por poder estar aquí reunidos y poder compartir todas estas verdades que nos instruyen para conocerlo a Él cada día más. Cada uno de nosotros solo somos vasijas de barro en sus manos, en un proceso de reconstrucción, empezando por mí. A lo largo de todas las sesiones que hemos tenido en este curso, ustedes se han dado cuenta de cómo ha sido de relevante el tema del reino de Dios y que uno de los factores más importantes que han influido en el bajo desempeño de la iglesia durante los últimos siglos ha sido el hecho de que hemos perdido el evangelio del reino. Ya lo dijimos en una oportunidad, y es que el evangelio del reino ha quedado cautivo. Y por esta razón es que lo que se necesita hoy es un movimiento que restaure el evangelio del reino, que restaure al cristianismo como una cosmovisión, una visión de toda la vida. Necesitamos tener un adecuado entendimiento de lo que es el reino de Dios. Quisiera dejar bien claro que lo que vamos a desarrollar a continuación en estas dos clases no es fundamentalmente un estudio bíblico exhaustivo del reino de Dios. Lo que vamos a hacer es presentar algunos aspectos importantes de este concepto bíblico y que necesitamos entender apropiadamente. Es muy importante para un verdadero creyente estar bien claro de lo que significa el reino de Dios y no la perspectiva que se tiene en muchos medios evangélicos, la cual es reducida. Lamentablemente, muchos creyentes ven el reino de Dios como algo etéreo, algo místico, algo invisible e incluso como algo únicamente para el futuro. Mucha de esta confusión es debida a la influencia del dualismo dentro de la iglesia cristiana, donde se cree que hay una especie de división de dos esferas, entre dos esferas. A una la llamamos secular y la otra es la sagrada. Este es un tema que ya hemos estado viendo, desarrollando en clases anteriores. Vamos a seguir insistiendo en el dualismo. Vamos a comenzar nuestro tema con un texto bíblico. Leemos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es un texto vital para nosotros y donde es el mismo Señor Jesús que habla del evangelio y le pone el apellido correspondiente. Se trata del evangelio del reino. Sabemos que el evangelio bíblicamente significa buena noticia. La buena noticia es que en la persona de Jesucristo, el reino de Dios se hizo presente en el mundo para salvar y para atraer sanación a las aflicciones presentes del mundo hasta que venga la consumación del reino. De manera que esa buena noticia no se trata del escape de algunos humanos de la condenación del infierno. No se trata solo de su entrada al cielo, de la salvación de su alma. El centro del evangelio es la persona del Salvador
y no el beneficio para la criatura humana. Esta es entonces la prioridad por la cual hay que creer en Cristo y entrar al reino, por la grandeza y el propósito de nuestro Salvador. El evangelio que conocemos, y, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, está centrado en el hombre y no en Dios, lo cual ha producido muchas distorsiones en la vida práctica de los creyentes. Entonces, el significado bíblico del evangelio es la notificación oficial del establecimiento de un nuevo monarca, que es Jesucristo. Pasemos ahora a nuestro primer punto, después de esta breve introducción, y lo haremos hablando de un detalle muy importante, o diría de varios detalles importantes, y que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a la estructura de la misma. Cuando vemos de manera general toda la Biblia, y que como vimos al principio del segundo módulo, es nuestra historia transformadora o metanarrativa y que le da forma a la cosmovisión bíblica. Nosotros vamos a encontrar un detalle bien importante. Se trata de una estructura básica que provee la misma palabra de Dios y que también podría verse como un bosquejo de la cosmovisión bíblica. El hermano Luis Sena siempre decía que los propósitos particulares de Dios revelados en la Biblia tienen que ser entendidos en función de los conceptos generales revelados en las mismas escrituras, los cuales podrían ser resumidos con los términos de creación, caída y redención. Un autor dice que el gran evangelio es como un diseño de 4 piezas que comprende la buena creación, la devastadora caída, la gloriosa redención del hombre y la restauración de todas las cosas. A esto podríamos comentar que todo lo que existe, excepto Dios mismo, ha sido creado. Todo lo que existe participa de la caída. Todo lo que ha sido caído es reclamado por Jesucristo para ser redimido en su reino. Charles Colson comenta que la cosmovisión bíblica encarna estos 3 conceptos de creación, caída y redención, y que también podrían verse como los contornos de una visión cristiana del mundo. Estas categorías proporcionan una estructura conceptual por la cual el creyente puede identificar lo que es incorrecto en otras maneras de pensar, para entonces formular una perspectiva cristiana en todos los temas. Esto es posible ya que estas 3 categorías cubren las 3 preguntas centrales de toda visión del mundo. ¿De dónde viene el ser humano y cuál es su naturaleza? Esta es la creación. ¿Qué es lo que ha sucedido con el mundo? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Ahí tenemos la caída. ¿Y qué se puede hacer para solucionarlo? El esquema creación, caída, redención, dice Albert Wolters, que son el ABC de la experiencia auténticamente cristiana, las presuposiciones bíblicas que aclaran nuestra experiencia cuando traemos cada pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Charles Colson y otros autores agregan a esta tríada una 4ª categoría, a la cual llaman restauración o consumación, para enfatizar el tema de la vocación permanente y responder a la pregunta, ¿salvados para qué? Cuando solo enfatizamos la creación, la caída y la redención, corremos el riesgo de llevar a la gente a la conclusión de que la meta de Dios para nuestras vidas es solamente ayudarnos a ver su bondad, nuestro pecado y su amor, y esperar hasta que nos muramos para finalmente obtener el alivio de este mundo quebrantado. Esta visión es incompleta porque ignora el mensaje abrumador de Jesús y de los apóstoles de que el reino de Dios incluye la restauración del mundo que comienza
ahora a través del trabajo de Cristo y de sus frutos en nosotros, y que llega a su consumación al final de esta era. Llamamos a este trabajo revelador el ya, pero todavía no del reino de Dios. Una cosmovisión bíblica coherente, robusta y equilibrada ha de considerar este esquema fundamental que acabamos de describir y nos da una idea amplia y consistente de la grandeza e integridad del Evangelio. Y subraya ahí eso que acabo de decir, grandeza e integralidad del Evangelio. ¿Cuántos en el día de hoy realmente tienen en mente una idea grande, una idea integral del Evangelio? La esperanza es una gran palabra con un glorioso significado. Los hijos de Dios esperamos siempre cosas mejores para el futuro. El cielo nuevo y la tierra nueva son la culminación de lo que una autora llamada Amy Sherman describe como el gran evangelio. Esta idea nos da una visión de los cielos y de la tierra como Dios siempre quiso que fueran, porque tiene un gran valor para Él. Recordemos siempre que Dios no es que simplemente va a desechar el mundo como algo desgastado y sin valor, dejándonos a sus hijos redimidos flotando para siempre en otro mundo, un mundo de ensueño que está completamente desconectado de lo que Dios ha hecho y declarado ser muy bueno. Y vuelvo con lo que les dije unos minutos atrás. El gran evangelio es como un diseño de 4 piezas que comprende la buena creación, la devastadora caída, la gloriosa redención del hombre y la restauración de todas las cosas. A esta autora, Amy Sherman, le hacen una entrevista sobre su libro llamado El llamado del reino, y ella describe el gran evangelio y sus implicaciones de la siguiente manera. El gran evangelio nos recuerda la gran historia de Dios. Él creó un paraíso y nos invitó a ser mayordomos, legitimando todo tipo de trabajo. Le fallamos, pero Dios no se retractó del mandato cultural que nos ordenó cumplir, incluso después de la caída. Sin embargo, la caída significaba que nuestro trabajo sería más difícil y algunas veces nos sentiríamos inútiles. La redención de Jesús significa que el proyecto de restauración se colocó en marcha. La gran obra salvífica de Jesús hace a un lado todos los aspectos de la maldición. Redime la relación rota entre los seres humanos y Dios. La de los seres humanos hacia ellos mismos, la de los seres humanos entre sí y la relación de los seres humanos con la creación misma. Todo eso es la obra de Jesús. No es solo salvar las almas. Y la doctrina de la consumación nos recuerda que el Rey Jesús, de hecho, renovará todas las cosas y que la vida eterna que vamos a vivir será vivida en cuerpos redimidos en una tierra nueva. Así que no vamos a ser almas sin cuerpo flotando en las nubes, tocando el arpa por los siglos de los siglos. Cuando tomamos todo lo que es la ortodoxia en serio, vemos que todo trabajo que tengamos, como agricultores y profesores, arquitectos, científicos, plomeros, burócratas, mecánicos de automóviles, secretarios, abogados, policías y todo lo que te puedas imaginar, le importa a Dios y participa en su trabajo. Nosotros participamos en el constante mantenimiento de la obra de su creación. Participamos en su obra para frenar el mal y la corrupción. Participamos en su obra de renovación. Todo nuestro trabajo tiene dignidad. No hay jerarquía de un trabajo espiritual que es superior. Y de acuerdo a la doctrina de la consumación, podemos encontrar un profundo significado y propósito en nuestro trabajo, porque algunos de estos en realidad durarán por toda la eternidad.
Hasta aquí las palabras de esta autora, Amy Sherman. Como les dije unas líneas atrás, en este importantísimo esquema básico y fundamental de la cosmovisión bíblica, formado entonces por la creación, la caída y la redención, no podría faltar la cuarta categoría que estamos viendo. Algunos teólogos la han sugerido para recordar nuestra meta final de vida en el nuevo cielo y la nueva tierra, para la que nuestra obra en la tierra es tan solo una preparación. Nacimos pecadores, fuimos salvados por gracia por medio de la fe, pero ¿salvados para qué? Para vivir aquí y ahora la vida del reino, la cosmovisión del reino, que básicamente se podría resumir en servicio, en lo que sería también la disciplina del amor. Salvados por gracia para buenas obras, como dice el texto de Efesios 2, versículos 8 al 9. Dice Nancy Pearcey que sea cual fuera el nombre que se utilice, ser cristiano significa embarcarse en un proceso de por vida, de crecimiento en la gracia, tanto en la vida personal, que quiere decir santificación, como en la vocación, lo cual quiere decir renovación cultural. Entonces, óigase bien, santificación y también renovación cultural. En resumen, se puede conceptualizar la cosmovisión bíblica mediante estos cuatro conceptos fundamentales anteriores. Todo lo que existe, excepto Dios mismo, ha sido creado. Todo lo que existe participa de la caída. Todo lo que ha sido caído es reclamado por Jesucristo para ser redimido en su reino. Toda la iglesia pertenece y participa aquí y ahora en el reino de Dios ya inaugurado, funcionando como testigos de su presencia en la tierra mediante los roles de sal de la tierra y luz del mundo. Después de haber analizado esta importante estructura básica, vamos a tomar unos minutos para dejar más claras estas ideas y nos vamos a concentrar en el video del cielo y la tierra de la gente de Proyecto Biblia, que ya en varias oportunidades lo hemos recomendado ver. Es un corto video de 6 minutos, pero nosotros vamos, en este punto, vamos a analizar este video, vamos a ver algunos de sus puntos principales. Primeramente, dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el punto inicial del universo? Bueno, nosotros leemos en Génesis capítulo 1, vemos el versículo 1 y los versículos 27 y 28. ¿Qué leemos ahí? Fíjense. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Ahora, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos ahora a una segunda pregunta. ¿Cuál es el punto final del universo? Vamos a leer en Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice el texto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entender la realidad desde la perspectiva bíblica requiere que entendamos bien estos dos puntos anteriores, porque todos los eventos de la historia humana, todas las generaciones de humanos, tienen que interpretar la vida dentro del recorrido entre este punto inicial que acabamos de ver
y este punto final que Dios ha establecido. Algo que debemos tener bien claro es que la revelación bíblica fue traída progresivamente. Un autor, Paul Hibbert, dice algo bien interesante al respecto. Tenemos que mantener en nuestras mentes el hecho que la historia de la Biblia es en sí misma la historia de la revelación progresiva de Dios mismo a los seres humanos. El Antiguo Testamento es el registro del desarrollo de una única historia cósmica. En esta, después de la caída, Dios escogió un pueblo y los preparó para ser los receptores y mensajeros de su revelación. A través de la historia de Israel, Dios formó una cosmovisión que pudiera adecuadamente comunicar el contenido de su revelación. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham conocía a Dios como él, pero este era el nombre de Dios utilizado por los paganos de su comunidad. Dios luego empezó el proceso de enseñar a Abraham que él no era como los otros él de los pueblos circundantes, sino que era el Shaddai, el Elión y el Olam. En otras palabras, Dios inició el proceso de crear dentro de la cosmovisión judía un concepto de su propia persona que fuera adecuado para comunicar el evangelio. Un proceso que continuó con Moisés cuando Dios se le reveló a este como Yahweh. Un concepto bien interesante que podemos hacer en relación a esto que nos dice este autor, Paul Hibbert, es que sin la cosmovisión bíblica, el evangelio y sus conceptos no tienen sentido. En el concepto de una cosmovisión secular humanista, el evangelio no tiene sentido, sus categorías conceptuales y sus ideas no tienen el sentido correcto. Un evangelio centrado en el ser humano, en el bienestar de la criatura, en las bendiciones materiales de Dios, es un evangelio básicamente distorsionado, porque no corresponde con el marco de referencia conceptual. Óigase bien esto que es impresionante, es importantísimo. El marco de referencia conceptual. Anote bien esa frase, marco de referencia conceptual que Dios fue el que lo preparó para que el evangelio tenga sentido y sea comunicado a todas las naciones. Lo cual quiere decir, no se va a poder entender el evangelio correctamente si no se tiene una cosmovisión bíblica. Vamos ahora con el contenido del video del cielo y la tierra. La Biblia nos habla del cielo y de la tierra. Eso lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que realmente significa esto? Son simplemente formas de hablar acerca de lo que sería la dimensión de Dios y la nuestra, que se limita al ámbito creado. Nuestra dimensión es simplemente un espacio donde podemos encontrar ríos, montañas, animales, gente. Un espacio, y también está otra dimensión que es el tiempo y lo que llena ese espacio. Es algo con lo que estamos perfectamente familiarizados. No así cuando hablamos del espacio de Dios, el cual no lo podemos entender con claridad. El mismo Dios, por medio de su palabra, nos proporciona algunas imágenes simples que nos van a ayudar a comprender mejor eso que para nosotros es engorroso todavía para entenderlo. Lo que sería el espacio de Dios o la dimensión de Dios, el cielo. Estos dos ámbitos son bien diferentes en su naturaleza y algo increíble es que en la Biblia no siempre son lugares separados, de manera que podemos pensar en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Es común y normal hablar
sobre el hecho de ir al cielo después de morir. Eso es una frase que hemos escuchado mucho, pero casi nunca escucharemos a alguien decir que vaya a haber una unión de ambas dimensiones. En nuestra mente siempre están separadas. Dios nos enseña que la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Se nos enseña que una vez estuvieron completamente unidos y que luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. En los dos primeros capítulos de Génesis, vemos cómo el cielo y la tierra estaban completamente unidos. Es lo que vemos en la descripción del jardín del Edén, un lugar donde Dios y la humanidad estaban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Los humanos continuaban con la obra creadora donde Dios la había dejado, y la agenda de Dios era básicamente la creación de cultura, que los límites de aquel jardín se ensancharan hasta abarcar el mundo completo. Multiplicación, desarrollo y dominio era la tarea por delante. ¿Para quién? Para los seres humanos. Somos creadores de cultura, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Conocemos bien los detalles de la caída en el capítulo 3 de Génesis. El ser humano decide ser ley para sí mismo, decide no someterse a la ley de Dios, decide ser autónomo. En ese momento el resultado fueron dos espacios o dimensiones separadas. Es interesante ver cómo las escrituras usan muchos tipos de palabras y frases para referirse a estas dos esferas, a estos dos lugares, y hacer entonces una distinción clara para que nosotros pues podamos organizar, ¿no?, nuestra mente en base a estas dos esferas. A la dimensión de Dios se la identifica, ya lo sabemos, como cielo, también el reino de Dios, vida eterna. Y al espacio donde está el hombre, donde estamos nosotros ahora, el hombre caído, se lo conoce como el mundo, el tiempo presente o simplemente tierra. ¿Hay alguna manera en que estos dos espacios puedan volver a unirse? En el desarrollo de la historia de la redención, comenzamos a ver de manera muy particular los primeros vestigios de esta unión. Acuérdense lo que les dije antes. Dios se ha venido revelando de manera progresiva. Eso es muy importante en nuestra hermenéutica bíblica. La revelación progresiva de Dios. Entonces, lo primero que nosotros nos encontramos es la figura del templo. El templo. En el mundo bíblico, la gente experimentaba la presencia de Dios yendo a un templo, que es donde el cielo y la tierra se unen, o se unían, mejor dicho. La palabra de Dios nos habla de varios tipos de templos. En el Antiguo Testamento conseguimos entonces estos dos tipos de templos y están descritos en detalle, y que son el tabernáculo del desierto y aquel enorme edificio que terminó siendo hecho por Salomón. Algo interesante que se encontraba en aquellos templos eran las decoraciones de árboles frutales con flores, ángeles y toda clase de joyas, además de oro. Este tipo de diseño tan particular tenía el objetivo de hacerle sentir a aquellas personas que estaban regresando de alguna manera al jardín del Edén. En el centro del templo había un lugar llamado el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios, pero obviamente, claro está, esto no era así de fácil. La dimensión o el espacio de Dios es muy diferente del espacio de la tierra. El primero siempre está lleno de la presencia de Dios, de su santidad, de su justicia y de su belleza. Pero el espacio nuestro está lleno pues, de maldad, de pecado, de injusticia. De manera que la realidad del templo creaba en aquel entonces un nuevo problema. Siendo tan diferentes ambos espacios, ¿cómo es que se pueden ambos, a sabiendas que van a entrar en conflicto, unir? ¿Cómo se pueden unir ambos?
sabiendo que va a haber un choque frontal por la naturaleza de ambos espacios. La solución a esto la vamos a encontrar en el libro de Levítico, el cual nos habla de los sacrificios animales. Y entra el concepto de propiciación. Por medio de aquellos sacrificios, Dios absorbía los pecados cuando moría el animal en lugar del pecador, y de esa manera creaba un espacio limpio en donde ellos eran libres para entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Aquello sabemos que fue algo temporal, un medio para alcanzar un fin. Recordemos lo que dijimos al principio, y es que la historia de la Biblia se trata de que se unan todo el cielo y la tierra, y para lograr esto hay un aspecto progresivo en la revelación de Dios, y para que podamos entender el fin de todo, entonces ya es necesario que sigamos adelante y que lleguemos hasta Jesús en el Nuevo Testamento. Después de un periodo de 400 años, al cual llamamos intertestamentario, se hace realidad la gran promesa, solo que no fue como la gran mayoría de aquella generación, hace 2000 años, pensaba que se iba a cumplir o que se iría a cumplir. Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre los seres humanos. Según Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O dicho de otra manera, Jesús vino y él mismo se constituyó en un tabernáculo, el cual habitó en medio de los seres humanos. Se podría parafrasear este pasaje de Juan 1:14 como que aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros. Es una importante verdad que no puede pasar desapercibida por nosotros. Jesús se convirtió en el templo. Él vino a sustituir el templo judío, aquel lugar donde el cielo y la tierra se unen. Fíjense qué dramático, qué importante este solo texto de Juan 1:14, porque nos une dos verdades. Y ahora Cristo, Jesús, viene a ser el templo. Miremos un poco de cerca el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que él hacía? Jesús no se quedó en una zona de seguridad, en una zona de comodidad. Él iba y convivía con los pecadores. Él curaba a las personas de sus enfermedades y perdonaba también pecados. Al ver esto detalladamente y analizarlo bien, lo que vemos es que Jesús lo que hacía era crear pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo en un mundo de pecado y muerte. Y él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso les dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Jesús vino a confrontar al establishment judío de la época. Vino a romper el paradigma judío desviado. Vino con un odre nuevo y obviamente esto generaría conflicto con el viejo paradigma. Por eso muchas personas se sintieron amenazadas por él y lo asesinaron. Y esto para muchos podría haber sido el fin del gran plan de reunir el cielo con la tierra. Un detalle interesante que se nos presenta en este video es el relacionado a una escena temprana de la historia de Jesús donde Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no solo se habla de que Jesús es el templo, no, es también el sacrificio del templo. Las dos cosas. La cruz viene a ser ahora el lugar donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como eran los sacrificios animales del pasado. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y reuniendo cada vez más el cielo con
la tierra. Es verdad que en algunos lugares del Nuevo Testamento los creyentes, después de morir, van a estar con Jesús en el cielo, ¿sí? Pero ese no es el enfoque de la Biblia. El verdadero enfoque es cómo el cielo con la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos a su regreso. Al final de la Biblia tenemos una maravillosa y nueva imagen del jardín del Edén, pero en forma de ciudad, la cual llega al final de un tiempo de pecado y muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más, y en esta oportunidad de manera eterna. Con todo esto en mente, mis hermanos, ya podemos pasar al siguiente punto para responder así a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? No hay duda de que la noción del reino de Dios es una de las más confusas, controvertidas y malentendidas de la Biblia. No existe unanimidad en el mundo cristiano a la hora de definir y entender bíblicamente este importante concepto. El misionero Stanley Jones declaró en una oportunidad que la iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios y calificó esto como la enfermedad de nuestro tiempo. Esto merece especial atención, ya que el reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público, el cual inició diciendo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús también dejó dicho claramente cuál debería ser la prioridad en Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el tema central de toda la revelación de Dios del Nuevo Testamento. El reino de Dios o reino de los cielos es una frase que aparece unas 98 veces en el Nuevo Testamento y que fue pronunciada más de 60 veces por Jesús, mucho más que la palabra iglesia, la cual solo usó unas 2 veces. La visión del reino fue lo que movió a Jesús, y él lo comparó con el fuego en Lucas 12:49, lo cual apuntaba a una completa transformación del mundo caído. De las 40 parábolas de Jesús, 18 fueron específicamente enfocadas en el reino de Dios. Vaughan Roberts, en su conocido libro del Panorama Bíblico de la Redención, explica sobre el hecho de que muchos estudiosos han debatido por años acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique a la Biblia. Y Graham Goldsworthy, en su libro Evangelio y Reino, que recomiendo bastante, es un tremendo libro, es cortico, pero muy interesante, él presenta el reino como el tema unificador de toda la Biblia. Bueno, ambos libros son muy buenos. De hecho, Vaughan Roberts escribió su libro basado en la obra de Goldsworthy. Este importantísimo tema bíblico del reino de Dios es una de las mejores maneras de visualizar el cuadro general del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro sobre el reino de Dios que está hecho por pactos divinos, que a su vez se explican y se aplican a las situaciones específicas a través de los libros del canon del Antiguo Testamento. Una comprensión apropiada de la teología de la Biblia, del reino de Dios, nos va a proporcionar una de las más comprensivas y unificadas perspectivas que podemos tener del Antiguo Testamento y por ende de todas las escrituras y de la agenda de Dios para su creación cósmica. Y quiero hacer énfasis en eso que acabo de decir ahora.
la agenda de Dios para su creación cósmica. Nosotros la vamos a entender mejor, entendiendo de manera adecuada el concepto del reino de Dios. Recordemos siempre que Dios planeó desde el principio que su reino celestial venga a la tierra. Y eso es parte de su diseño eterno. Todo está perfectamente organizado y balanceado por Él. Nosotros lo que necesitamos es tener las gafas, los lentes correctos para poder ver esto de manera correcta, adecuada en las Escrituras. Es importante entender que como parte de una coherente cosmovisión bíblica, la misión de Jesús era introducir el reino como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que a pesar que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto sí que está presente. Jesús dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Eso está en Lucas 4:43. Como lo hemos venido diciendo, para ninguno de nosotros debe existir duda en el hecho de que la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y de la tierra, de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. De manera que la Biblia, como ya lo hemos dicho, puede ser descrita como el libro que trata sobre el reino de Dios. Dios hizo una creación perfecta, estableció su reino en este mundo, puso al hombre como mayordomo de esa creación, pero él le dio la espalda a Dios, de manera que ese reino bueno se pierde, el hombre pierde el paraíso, y entonces todo lo que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis es cómo ese reino perdido vuelve a ser un reino recobrado gracias a Cristo, quien por su obra redentora reconcilia todas las cosas consigo mismo. Muchos dentro de la iglesia evangélica no logran entender claramente lo que es el reino de Dios. Yo pasé muchos años en ese plan, teniendo una idea muy vaga de lo que es el reino de Dios. Tomé del libro El reino inconmovible de Dios, donde escriben Scott Allen, Darrell Miller y Bob Moffitt, un interesante caso real y que nos ayuda mucho a entender los 4 aspectos universales comunes a todo reino y que da luz sobre la naturaleza del reino de Dios y por qué es tan importante. Más adelante ahondaré mucho más en este, digamos, tema, pero quisiera adelantar un poco la idea. Hace unos años, en las Filipinas, como comentan estos autores en este libro, se dio el caso de un misionero que conoció a unos jóvenes, los cuales prefirieron unirse a un grupo maoísta que unirse al cristianismo, porque, bueno, lo hallaron mucho más atractivo al maoísmo que al cristianismo. El misionero le preguntó al líder la razón que lo llevaba a escoger aquel camino tan perverso, tan equivocado y de hecho, pues muy peligroso. En pocas palabras, ¿qué le veía de atractivo él al maoísmo y que no le podía ver al cristianismo? ¿Por qué? La respuesta del chico fue profundamente inquietante y muy desoladora y hasta perturbadora. Él dijo que el maoísmo le da a los jóvenes en la actualidad 4 cosas esenciales. Les da una visión unificada y coherente de la vida, del mundo, de toda la realidad y de toda la historia. Les da una meta definida por la cual vivir, trabajar y hasta por la cual morir. El maoísmo tiene un llamado para todos a unirnos en una fraternidad común. Y finalmente, les daba un sentido de compromiso, les daba una misión
de propagar las buenas noticias de esperanza para los desesperanzados. Para rematar, el joven agregó que la fe cristiana, con toda su belleza, pareciera incapaz de proporcionarles una visión tan grandiosa. Ciertamente, y así como a muchos, esos jóvenes quedaron atrapados en una ideología destructiva. El misionero fue incapaz de transmitirle una visión que captara su imaginación y su celo. Muchos misioneros han venido fallando en este sentido. Fíjense que aquí estamos hablando de visión. Escuchen bien eso. Visión, una meta grande, un gran propósito. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Según mi experiencia y lo que he escuchado de algunos hermanos, además de algunos libros que hemos leído sobre el tema, es que la iglesia del día de hoy no tiene una visión muy bien definida. Es una visión muy estrecha. Es una visión con más apoyo hacia la eternidad que hacia el presente. Por ejemplo, hay una visión que es pesimista, catastrófica, y que solamente piensan en el rapto secreto, en el anticristo, en la gran tribulación. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Viene mañana? ¿Viene pasado? ¿Viene el mes que viene? Hay una guerra en estos momentos, en tal parte del mundo. Lo más probable, ya se va a acabar el mundo, ya viene Cristo. Tu mente comienza a concentrarse solo en eso. Entonces, tu visión para el aquí y el ahora es una visión pesimista. Entonces, no te quieres esforzar en adelantar, en avanzar el reino de Dios, porque tu mente es una visión mala. Y así como esta, hay otras tantas malas visiones. Escuchen bien, mis hermanos. El reino de Dios es la visión más grande que este mundo alguna vez ha conocido. Es la visión por la cual Jesús pudo vivir, trabajar, sufrir y también morir. Es la visión que Jesús le confió a sus discípulos. Es la visión que provee la llave para entender toda la teología bíblica cristiana. Como ya les dije, es el tema central de toda la Biblia. Es una visión sobre la consumación de la historia, del cumplimiento de lo que son las intenciones de Dios para toda su creación. Óigase bien, no solo para la iglesia, es para su creación entera. Es una visión que provee a cada creyente, entonces, para ti y para mí, un llamado y propósito que es superior a nosotros mismos. Una visión valiosa por la cual trabajar, vivir y hasta morir. Y que comienza aquí y ahora y se extiende hacia la eternidad. Si Jesús mismo trabajó, sufrió y murió para transmitirnos este mensaje, entonces debería ser igualmente importante este mensaje para nosotros de lo que fue para Jesús. Además, debería ser también una visión que consuma nuestras vidas. Y si lo es, entonces debemos estar absolutamente claros sobre lo que las buenas nuevas o el evangelio del reino es. Desgraciadamente, muchos de nosotros no las entendemos. Y por eso es que necesitamos poner a un lado las nociones presentes sobre este tema y empezar a examinarlo con nuevos ojos para poder ver lo que realmente significa y salir de esta crisis existencial evangélica que tenemos en el siglo XXI. Vamos ahora con algunas definiciones del reino de Dios. Quiero compartir la definición que utiliza Stephen Peirce, una buena definición en su libro Discipulando las Naciones. Él dice que el reino de Dios es un orden social, profético, contrarrevolucionario, estructurado por el pacto de gracia, la verdadera sociedad que Dios pretende para la humanidad. El mismo autor agrega algunos interesantes apuntes a esto y dice que la palabra reino es una palabra política y un reino tiene un rey, tiene una población sujeta al rey, tiene sus propias leyes y formas sociales que incorporan
y encarnan la ley del rey en las diversas relaciones sociales. El reino de Dios es un orden político que se opone a todos los demás órdenes políticos de los hombres y que la Biblia deja bien claro cómo se debe gobernar y ordenar. Lo que todos los cristianos están obligados a buscar en esta vida es el establecimiento de este orden social como una comunidad real, una sociedad real, y no viéndolo como algo que se espera en la resurrección, sino algo que debemos buscar para hacerlo una realidad en la tierra, aquí y ahora. De una manera resumida, podríamos decir que el reino de Dios es la esfera en la que reina Cristo, el Rey, la esfera donde se cumple su voluntad, su reino. Y óigase bien esto, mis hermanos, óigase bien. Su reino es la respuesta total de Dios a la necesidad radical del hombre, lo cual es una excelente noticia. Entonces, no solo hablamos de la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados, de manera que el reino de Dios está presente en la sociedad en la medida en que su voluntad se cumple en la sociedad. Si queremos que el reino venga, entonces obedezcamos la voluntad de Dios. Más adelante ahondaré más en este punto con algunos ejemplos. Aquí es interesante considerar la definición que hace Goldsworthy en su libro El Evangelio y el Reino. La definición pues que también toma Vaughan Roberts en su libro. Dice, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Aquí podríamos agregar también un rey que gobierna. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. En primer lugar, un rey que gobierna. En segundo lugar, los súbditos sobre los cuales ese rey gobierna. En tercer lugar, hay leyes y ordenanzas por medio de las cuales el rey gobierna. Y en cuarto lugar, hay un ámbito, un territorio, un lugar físico donde ese rey gobierna. Es bueno acotar que estos cuatro aspectos son universales, ya que aplican o son verdaderos para cualquier reino alrededor del mundo. Y podemos ver sin lugar a dudas que los cuatro también aplican al reino de Dios. En primer lugar, ¿quién es el rey que gobierna? Bueno, solo Jesús. El Señor Jesucristo es el rey que gobierna. Recordemos lo que él les dijo a sus discípulos después de su crucifixión. Por allá por Mateo 28 dice, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. En todo el cosmos, en todas partes. Muchos en el día de hoy no entienden el poder y extensión de esta declaración cósmica. ¿Qué parte de la palabra toda es que no logramos entender? Esta declaración de Cristo no es solo para el futuro, cuando Él regrese, no, mis hermanos, es para ahora. Ciertamente, hoy se predica y creemos fielmente en el señorío de Cristo, pero vamos y lo limitamos solo al ámbito espiritual. Pero no creemos que Él sea el Señor sobre todo y no actuamos como si lo fuera. Volvemos otra vez con el tema del dualismo evangélico. Creemos que Cristo no es verdaderamente el Señor sobre mi familia, sobre los negocios, sobre el gobierno, sobre los hospitales, las escuelas. ¿Por qué? Porque esto anterior es el ámbito secular. Esto es bastante grave, porque si Jesús no es el Señor de todas estas esferas, por deducción, bueno, por deducción simple, habrá alguna otra forma de autoridad, otro principio que se encargue de gobernar estas esferas. Y ustedes saben muy bien que las hay. Si nosotros como cristianos no proclamamos a Jesús como Señor sobre todas estas áreas, entonces lo que vamos a hacer es a obedecer a los principios y autoridades que operan en ellas, aún como cristianos. Y de esa manera vamos a vivir vidas y mentes divididas. De esta manera hemos estado actuando
en muchos grados, viviendo como si Jesús en realidad no fuera el Señor, solo el Salvador. Y esto no es bíblico. Debemos de arrepentirnos de haber hecho esta división entre lo sagrado y secular. Y si algunos de ustedes son pastores y maestros en su iglesia local, debe de arrepentirse de no haber enseñado bien en un correcto balance. Acuérdense, el señorío de Cristo es absoluto sobre todo aspecto de la creación. El reinado de Cristo no se limita solamente al ámbito espiritual. De paso, esa división es falsa, mis hermanos, es falsa, está en tu mente. Para Dios no existe, todo está integrado. En segundo lugar, ¿quiénes son los súbditos sobre los cuales ese rey gobierna? Bueno, vamos a ver dos textos, Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vemos por un lado que todos los sus súbditos, todos están sujetos a Cristo, ¿cierto? Ya que nada se escapa de su dominio soberano. Por otro lado, vemos todavía mucha maldad operando. Vemos millones de personas, muchas naciones, instituciones que aparentemente no le están sujetas a Cristo, que no le están obedeciendo, lo cual es verdad. Pero la realidad es que todas las cosas sí que le están sujetas a Cristo y un día lo veremos por completo, porque toda rodilla se doblará ante él. En tercer lugar, tenemos leyes y ordenanzas por medio de las cuales el rey gobierna. Podemos pensar en las leyes y normas del reino en varias categorías. Hay leyes naturales, pero son leyes establecidas por Dios en su orden creado. Por ejemplo, está la ley de la gravedad, las leyes de la entropía, la manera en que funcionan las cosas según la ciencia física. Hay también leyes morales establecidas por Dios, como son los 10 mandamientos. En cuarto lugar, ¿cuál será el ámbito o territorio sobre el cual el rey gobierna? El gran Abraham Kuyper lo dejó bien claro cuando dijo: no hay centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, quien es el soberano sobre todo, nos reclame como suyo. Toda la creación es suya. Bueno, habiendo visto esto, pasamos ahora a un cuarto punto y que es bien importante para la parte conceptual del reino de Dios. Las características del reino de Dios. Volviendo al libro El reino inconmovible de Dios, allí se explican unas 10 características que describen la naturaleza del reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios, vemos este reino prometido en el Antiguo Testamento. Sabemos que hay un proceso de revelación progresiva, pero ese reino de Dios que fue prometido se hizo una realidad presente en la vida y obra de Jesús. Leemos en el texto de Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la persona de Jesucristo, el reino de Dios se hizo presente en su ministerio público, aunque todavía él no había sido ni crucificado, ni resucitado, ni exaltado a la diestra de Dios. Recordemos que Jesús hablaba
como su Padre habla, el cual habla las cosas que no son como si fueran. Durante su ministerio terrenal, Jesús fue creciendo como humano en su entendimiento del reino de Dios. Él adquirió por la palabra de Dios lo que era su propósito. Él fue entendiendo estas cosas de manera progresiva y luego el Espíritu Santo vino sobre él y le dio conciencia plena de su identidad. En segundo lugar, el reino de Dios es exhaustivo, es decir, abarca el universo entero. Puesto que Jesús es Señor de todas las cosas, su reino lo abarca todo y representa una transformación total y global. Todo lo que es material, todo lo que es científico, artístico, etcétera, es territorio de manifestación del reino de Dios. No se trata solamente del ámbito de los seres humanos y el espiritual, como muchas veces se tiende a pensar. Algo importante para agregar aquí, el reino de Dios, óigase bien, no puede ser reducido simplemente a la esfera espiritual, porque al hacerlo, sin darnos cuenta, nos convertimos en unos idólatras. Y quizá alguien se pregunte el porqué de esto. Sencillamente porque de ser así, el gobierno de las otras esferas de la creación recaerá sobre algún ídolo, recaerá sobre Satanás, sobre nosotros mismos. Sin darnos cuenta, ese reduccionismo actual que hay del evangelio a la esfera espiritual y a la iglesia, no es algo que podamos ver como inofensivo, como algo inocuo. Créanlo, hermanos, eso tiene malicia detrás, es una distorsión de la realidad, porque plantea definitivamente que el gobierno soberano de Dios sobre su creación, es decir, que es parcial. Y no es parcial. Eso no es lo que enseñan las escrituras. El gobierno de Dios es total, Él es totalmente soberano, no parcialmente soberano. En tercer lugar, el reino de Dios santifica las cosas comunes. En el reino de Dios no hay distinción entre lo espiritual y lo secular, donde cada momento y cada área es vivida delante de la faz de Dios, bajo su autoridad y para su gloria. En cuarto lugar, el reino de Dios está abierto a todos. Leemos dos textos. El primero, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Gálatas 3:28, leemos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La principal característica transformadora de la iglesia de Jesucristo, desde que se inició a partir del día de Pentecostés, fue su inclusión total, como vemos en los dos textos citados. Y también, ustedes pueden leer en Apocalipsis 22, el versículo 17, donde también se hace una invitación general, como vimos en Juan 3:16. En quinto lugar, vemos que el reino de Dios es una realidad ahora, pero todavía no. Es ahora, sí, pero todavía no. Con la vida y obra del Señor Jesucristo, el reino de Dios se hizo una realidad presente, pero es también una realidad futura en su plenitud. En realidad, el reino de Dios está donde se cumple su voluntad, como vemos en Mateo 6:10. En la medida en que la voluntad de Dios es hecha en el creyente, en la vida de su familia e iglesia y en su comunidad y en su nación, el reino de Dios viene a cada una de estas instancias y esta es la gran visión del reino de Dios. Número 6. El reino de Dios opera desde adentro hacia afuera. Las parábolas de Mateo 13 ilustran diferentes aspectos del reino de Dios. Mateo 13:31 enseña que el reino de Dios
crece lentamente, que es como una semilla de mostaza que es plantada y que crece hasta ser un gran árbol. Jesús dice también que es como la levadura que se pone en la harina, algo muy pequeño, algo que no se ve, algo que es disimulado. Y cuando estás parado al lado de la masa, tú no escuchas engranaje, tú no ves humo saliendo, pero la masa, de forma lenta y gradual, leuda, es decir, crece. El reino de Dios es así. Jesús nos dice, por ejemplo, que llega como si fuera un escuadrón de paracaidistas, que no es como una invasión que llega de manera sorpresiva, de manera agresiva, más bien es algo silencioso, es algo discreto, con pocos prestando atención, pero de repente, ¡boom!, es algo grande. El proceso de transformación del reino es desde dentro hacia afuera. Empieza en el corazón de las personas, se refleja en su mente y concepción de la vida, sus presuposiciones, afecta su carácter y afecta a los sistemas sociales más básicos, como su familia, su comunidad, su esfera de influencia y toda la cultura. En séptimo lugar, vemos que el reino de Dios no le teme a la muerte. Desde la perspectiva del reino de Dios, la muerte es un enemigo derrotado. Y ustedes pueden ver esto en 1 Corintios 15 del 25 al 26. Y recordemos que el mismo Jesús manifestó su autoridad sobre su propia muerte. Por allá en Juan 10 pueden ver también. El temor a la muerte es un fruto natural del corazón no redimido. Y podemos leer esta idea en Hebreos 2, los versículos 14 y 15. De manera entonces que el reino de Dios no le teme a la muerte. Número 8. El reino de Dios es inconmovible. A pesar de que aparentemente se ve poco avance del reino de Dios en este mundo, la realidad es que tanto ese reino como el de Satanás coexisten actualmente. ¿Okay? Con la diferencia de que al final el reino del mal será arrancado, será destruido, mientras que el reino de Dios prevalecerá, ya que no puede ser removido. Y bueno, nosotros podemos ver esto en una de las parábolas, que es la del trigo y la cizaña. En noveno lugar, el reino de Dios está a la ofensiva. Acuérdense que hemos hablado mucho este principio. La iglesia, tú y yo, mi hermano, no estamos a la defensiva, es a la ofensiva. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está a la ofensiva. Y la iglesia es súbdito del reino de Dios. Según el texto de Mateo 16, 18, tradicionalmente se ha interpretado diciendo que quien está atacando es el infierno y quien está defendiéndose es la iglesia. Cristo le dice a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. En este texto, quien está a la ofensiva realmente es el reino de Dios. Y quien está a la defensiva es el Hades, herido de muerte, sabiendo que tiene poco tiempo. El reino de Dios está en este mundo a la ofensiva. Y eso quiere decir que todas las áreas de la cultura tienen que ser abordadas con los principios de verdad, de justicia y de belleza del reino de Dios. Desde la milicia hasta la biología, la astronomía, el arte, la música, todo aquello vinculado a la actividad humana. Es decir, la cultura, todo eso es territorio donde Dios quiere que se manifieste la autoridad de Jesucristo como Rey. Y por último, el reino de Dios está basado en el servicio. De todos los valores del reino de Dios, el servicio a los demás puede ser el más radical. Y Jesús quiere que sus siervos sean como Él. Dice el Señor en Marcos 10:45 que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Luego Juan nos dice en su primera carta que el creyente que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Bueno, hasta aquí esta parte sobre las 10 características, o bueno, estas 10 características que describen la naturaleza del reino de Dios. Bueno, podríamos agregar una onceava, una doceava. Es decir, hemos hecho como un resumen de 10 características, pero pueden haber más. Y ahora vamos a nuestro punto final en esta lección y veamos algo bien interesante e importante, ¿sí? Tiene que ver con el contexto y la dinámica del reino de Dios. Desde la creación del universo, Dios es el rey que reina en toda la creación. Desde la caída, la creación es el escenario de una rebelión en contra del Creador, liderada por Satanás y secundada por los ángeles caídos y por los seres humanos. Dios, de acuerdo a su carácter, ha decidido contrarrestar esta rebelión por medio de misericordia y juicio, con el propósito de sujetar todas las cosas a Jesucristo para que Dios sea todo en todos. Walworthy explica muy bien en su libro que la historia de la redención es una serie de etapas en las que el reino y la forma de entrar en él son revelados, donde en cada etapa se exponen todos los ingredientes esenciales del reino y cada etapa sucesiva crece a partir de la etapa anterior hasta lograr la revelación total del Evangelio. El reino de Dios se manifiesta donde este proceso de conquista se realiza. ¿Empezando dónde? En el corazón humano y alcanzando toda la creación. Es como un proceso de conquista en una guerra, donde se conquista territorio, una cabeza de playa. Es como lo que pasó cuando las tropas aliadas, la Segunda Guerra Mundial, desembarcaron en las costas de Normandía, aquel célebre día llamado Día D, algo que fue determinante para la destrucción definitiva del enemigo. Una destrucción que finalmente se dio 11 meses después en el conocido Día V de Victoria, con la rendición de los alemanes nazis. Este reino está conquistando territorio en las sociedades y en las culturas humanas. Cada aspecto de estas culturas es un campo de batalla del reino de Dios. Es un campo para avanzar, para conquistar y para ejercer dominio, el cual no es violento, que usa un poder no terrenal constituido por personas con las cualidades del Sermón del Monte. Desde la entrada del reino de Dios en el mundo con Jesús, Dios estableció su gobierno en el mundo de una manera nueva y poderosa, atacando al diablo de una manera diferente, tratando con el pecado de una manera diferente, congregando a su pueblo también de una manera diferente y dándole poder a sus redimidos de una manera diferente. Es importante recalcar que conquistar esta provincia rebelde, es decir, esa provincia rebelde que es nuestro corazón, ese corazón de piedra del ser humano, es el propósito del reino de Dios en la época presente, lo cual implica una transformación sobrenatural del corazón de los seres humanos que ingresen al reino. El cambio de la era presente a la era venidera ya ocurrió. De alguna manera, se puede decir que el futuro se adelantó al pasado en el plan de Dios. Es como que si ya se estuviese viviendo la era venidera, como si ya estuviéramos ahí. Porque el reino de Dios entró al mundo y empezó su proceso de transformación con la persona del Señor Jesucristo. La humanidad entonces está a la espera de la consumación de ese proceso, del cual Jesús tenía plena conciencia y por eso los milagros realizados eran una plena demostración del comienzo de la restauración de la creación.
o lo que es el equivalente, la venida del reino de Dios. Si bien es cierto, la obra de Cristo nos ha permitido ser justificados delante de Dios, lo cual es un regalo maravilloso, pero es solo el comienzo. Al respecto, comenta Charles Colson que la salvación faculta al creyente para asumir la tarea asignada al primer ser humano en los albores de la creación, relacionado con el hecho de sojuzgar la tierra y extender el dominio del Creador sobre toda la vida. Eso es lo que hace la salvación. ¿De qué está hablando Colson aquí? Del mandato cultural, y que ya en otras sesiones lo hemos tratado. Vamos a terminar aquí la sesión de hoy y continuaremos en la próxima lección con este último punto que hemos estado desarrollando referente a la dinámica y el contexto del reino de Dios. En esta lección hemos introducido el tema del reino de Dios y explicamos en un par de puntos al principio, algunos aspectos interesantes e importantes para poder tener una idea más amplia sobre lo que es el reino de Dios. Luego pasamos a definir el reino de Dios y analizar sus características, que vimos fueron 10, para así terminar con el contexto y dinámica del reino. Nos vemos en la próxima lección y que el Señor sea grandemente glorificado con esta serie de estudios. Hasta la próxima. El Ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.